Existe una leyenda maya sobre una serpiente de tamaño descomunal que combatió con el mismísimo dios Chak, el dios de la lluvia. Tras un rápido combate, el dios la nombró como la guardiana de los cenotes de Yucatán. Esta viviría por siempre cuidando las aguas y la entrada al mismo Xibalbá. El nombre de la serpiente es Tzucan. La leyenda es más detallada, pero fue resumida para dar paso a nuestra siguiente historia, misma que será narrada en primera persona para una mejor comprensión. A pesar de que sé que no me creerán, les contaré mi historia. Mi nombre es Alberto, soy del estado de Yucatán. Vivo en un poblado que tiene cerca un par de cenotes algo conocidos. No diré los nombres de los lugares para evitar que gente curiosa se acerque. Es suficiente con las personas que se han aventurado y desaparecido a sus alrededores a lo largo de estos años. Aquellos desdichados parecen solo haberse esfumado. Mi historia se remonta a cuando recién cumplí 18 años. En esa época me gustaba andar por los alrededores del pueblo junto con mi mejor amigo Juan. Seguido íbamos a uno que otro cenote a pasar el rato, pero teníamos prohibido acercarnos a uno particularmente grande que estaba a las afueras del pueblo. Estaba algo escondido en realidad y no mucha gente fuera del poblado sabía de su existencia. Los adultos decían que no hablaban de ese lugar porque la gente que se metía en ese sitio no volvía a ser vista. No nos daban más detalles, solo decían que se los llevaban. Nosotros no les creíamos eso de las desapariciones, pero tampoco desobedecíamos porque si nos atrapaban rompiendo esa regla nos iría muy mal. Mi cumpleaños número 18 fue entre semana, así que no pude celebrarlo con amigos, con una reunión ni nada de ese tipo, por lo que Juan y yo planeamos celebrar el sábado de esa misma semana a nuestro modo. Los días antes del sábado fuimos planeando qué hacer. A él se le ocurrió que visitáramos el cenote prohibido. Dijo que era hora de convertirme en hombre o algo así. Cabe mencionar que él era mayor que yo por un año. Él pensaba que cumpliendo los 18 uno debía hacer algo para, según sus palabras, volverse un hombre. Yo sé que eran tonterías, pero en ese momento nos pareció divertido todo el asunto. Acordamos ir el sábado por la tarde, simulando que saldríamos del pueblo con otros amigos para ir a celebrar a la ciudad de Mérida que cumplí mis 18 años. Los días pasaron y nuestros padres no sospecharon nada. Para el sábado ya habíamos calculado la ruta, los tiempos de ida y vuelta, así como los tiempos para explorar el lugar. Aproximadamente a las 2 p.m. salimos de nuestras casas y nos encaminamos al lugar donde iniciaríamos nuestro pequeño viaje. Nosotros habíamos dejado unas mochilas escondidas en un punto en específico con ropa y cosas que nos servirían en aquel lugar. Llegando a ese punto nos cambiamos rápidamente y fuimos directo al cenote prohibido. Nuestros tiempos fueron perfectos. Llegamos antes de lo previsto y eso nos daría más tiempo para pasar en el lugar y así regresar antes del anochecer a nuestras casas. El lugar era muy bello. La abertura del cenote era realmente grande. El agua era cristalina y se sentía una frescura que nos devolvió las energías al instante. Comenzamos a buscar la manera de bajar. Queríamos nadar un poco y, como antes mencioné, teníamos algo de experiencia en estas cosas. Llevamos una cuerda gruesa y bastante extensa que nos serviría para poder bajar lentamente. Sí, sé que suena un poco loco, pero era nuestra forma de hacer las cosas. La atamos a un viejo pero enorme y firme árbol que estaba muy cerca del cenote. Tenía unas gruesas raíces que podían verse mientras bajaban directo hacia el agua. Juan bajó primero. Justo cuando puso los pies en el área rocosa que parecía una especie de plataforma natural, sentimos unas vibraciones en el suelo. Ambos nos miramos casi al mismo tiempo, un tanto sorprendidos.
Justo en ese momento en el que yo iba a decirle algo, sentí que algo me golpeó con tal fuerza que me lanzó desde donde me encontraba directo hacia el agua. Después de emerger, me pareció ver que Juan se había metido al agua. Alcancé a ver sus pies sumergirse. Yo estaba asustado, claramente sentí un golpe cuando estaba arriba. Sentía incluso un dolor en la espalda, como si me hubieran golpeado con un enorme objeto. No sé, se me vino a la mente un tronco en ese momento. Nadé hacia la parte rocosa donde había estado Juan. Cuando salí, noté que mi amigo no se veía por ningún lado. Eso comenzó a preocuparme. Comencé a observar los alrededores dentro del cenote. Parecía haber solo muros de roca que simulaban una cúpula. Miré la cuerda cerca y por un momento pensé en subir y salir de ahí, pero no podía dejar a mi amigo. Así que comencé a llamarlo. Mi voz solo se escuchaba rebotando por todo el lugar, como si estuviera en un enorme cuarto vacío. Seguí mirando hacia los alrededores y noté una pequeña abertura a mi izquierda. Parecía la entrada a una especie de cueva. La mayor parte era como si se encontrase bajo el agua. En ese momento recordé los pies de Juan sumergiéndose y me di cuenta que fue en esa dirección. Creo que por el susto no lo vi al instante. Esperé varios minutos y pensé en lo que decían de aquel lugar. A mi mente llegó aquella frase que terminaba en un "se los llevan". Sé que lo que hice después fue tonto de mi parte, pero era mi mejor amigo. Yo estaba preocupado y el miedo y la angustia no me dejaron pensar claramente. Así que me metí al agua frente a aquella abertura. Al sumergirme pude notar levemente que mis suposiciones fueron correctas. Era una enorme entrada de varios metros de alto y ancho, según pude calcular. La parte de arriba tenía suficiente espacio para que pudiera sacar la cabeza y respirar. Comencé a nadar lentamente hacia adentro. No necesité avanzar mucho para ver una tenue luz al final. Eso me hizo pensar que tal vez del otro lado habría otra salida como por la que entramos al cenote. En ese momento sentí que una corriente de agua comenzó a arrastrarme cada vez con más fuerza hacia adentro. Por más que nadé para salir por donde me había metido, fui arrastrado. Conforme avanzaba, la parte que me permitía respirar se hacía más estrecha, por lo que tuve que tomar aire hasta donde pude antes de ser sumergido de nuevo. La corriente hizo que me golpeara en algún momento y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba sobre una superficie de tierra y rocas con medio cuerpo fuera del agua. Al parecer era una enorme cueva. Había un poco de luz que iluminaba tenuemente una parte del lugar. Levanté la vista y vi un montículo de tierra y rocas que terminaba en una abertura lo suficientemente grande para salir gateando. De ahí provenía la luz. A tan solo unos metros parecía estar la salida. Recordé a Juan en ese momento y me puse de pie. Giré a mis espaldas y al otro extremo de la cueva, separado por el agua, sobre una superficie oscura de roca y tierra, se encontraba mi amigo. En esa parte de la cueva no llegaba la luz por completo, pero se distinguían contornos. Reconocí que era él porque la mitad de su cuerpo estaba tenuemente iluminada y el color de su playera sobresalía. Estaba boca abajo, con los brazos extendidos hacia el frente. Claramente estaba inconsciente. Iba a gritar su nombre, pero me di cuenta de que detrás de él había algo enorme. La figura hecha solo de contornos se comenzó a levantar, alcanzando una gran altura. Segundos después abrió sus enormes ojos. Eran de un amarillo intenso. Movió un poco su enorme cabeza hacia un costado y vi que dentro de sus ojos había manchas negras.
Parecía como si fueran muchos ojos más pequeños que conformaban uno grande. Eran como de una serpiente. Me quedé paralizado por el miedo. Hasta ese momento no me había percatado qué tan grande era realmente la criatura. Mientras se alzaba en la oscuridad, vi que los costados detrás de ella se movían. Era como ver los muros moverse a cada lado. La cola se extendía por ambos lados. A pesar de que nos separaban varios metros, me dio la impresión de que me alcanzaría en segundos si así quisiera. En el momento en que creo que se preparaba a ir por mí, Juan se trató de levantar. La cosa se dio cuenta y en fracción de segundos se lanzó hacia él. El sonido que emitió mi amigo al ser aplastado por esa criatura me devolvió la movilidad. Mi instinto de supervivencia despertó y corrí frenéticamente hacia la abertura. Jamás corrí tan rápido en mi vida. No quise voltear, pero escuché el sonido del agua chapoteando, como si algo muy pesado hubiera caído sobre ella. Supe entonces que ese monstruo venía por mí. No sé por qué, pero no me alcanzó. Logré salir arrastrándome. La abertura era como un túnel muy angosto que iba camino hacia arriba. Después de salir, sentí cómo vibraba la tierra. Creo que aquella criatura trató de alcanzarme, pero no pudo salir. La abertura era muy pequeña y aquella criatura era realmente enorme. Recuerdo que corrí aterrado sin parar. No tengo la menor idea de cómo logré llegar al pueblo. Llegué a casa en shock, temblando. Mis padres se asustaron al verme, pero hasta ese momento yo no me había puesto a pensar en mi estado físico. Tenía sangre cayendo por la espalda y por un costado de la cabeza. Mi cuerpo tenía muchos raspones por todas partes. Me dolió horriblemente casi todo el cuerpo. Terminé desmayándome frente a ellos. Al día siguiente desperté adolorido. En segundos recordé todo y me estremecí, pero mi madre estaba ahí, así que logré tranquilizarme. Me contaron el estado en el que llegué y me dijeron que nos estuvieron buscando. Me sorprendí al saber que ya era martes, es decir, el domingo estuve en esa cueva todo el día y ni siquiera me había dado cuenta. Debe haber sido por estar inconsciente, por el golpe que me di en el túnel de agua. Nadie supo más de Juan. Cuando me preguntaron dónde estuve, les conté todo lo que pasó. Como se imaginarán, nadie me creyó. La policía fue al cenote y encontró nuestras cosas, pero no había rastro de mi amigo. Pensaron que se ahogó. Sin embargo, nunca encontraron un cuerpo. Algo extraño es que una parte del cenote se había derrumbado y no vieron ninguna entrada hacia alguna cueva como la que describí. Hace muchos años que me fui del pueblo. Ahora vivo en la ciudad, pero no dejo de recordar a mi amigo. Me entristece pensar en el final que tuvo. Debimos hacer caso sobre las advertencias de aquel cenote prohibido.